Este tercer encuentro que estamos desarrollando, básicamente con un cambio en la fecha, bueno, producto del consenso que tuvimos la semana anterior, y que, bueno, por lo que veo, está teniendo una buena aceptación en cuanto a la cantidad de compañeros conectados. Entonces, bueno, quiero darles la bienvenida una vez más a todos los que repiten, o sea, a todos los que han sido asiduos del diplomado, y a los que se nos están incorporando por cualquier motivo que haya sido, pues dándole la más cordial bienvenida. Nosotros estamos, y bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla. Voy a ir viendo con ustedes el curso que tenemos montado en la plataforma EVA. Si ustedes lo han podido apreciar, pues ha tenido algunos cambios desde la semana pasada a partir de los elementos que hemos ido, digamos, incorporando. Entonces, este es el curso que espero que ya todos hayan podido ingresar dentro de lo que es educación continuada, el diplomado en docencia y el módulo de ambientes virtuales de aprendizaje. Algunos compañeros me han señalado, creo que o sea, habían como asignado el nombre del docente al profesor Walter, pero bueno, el profesor Walter, aparentemente eso fue un error al hacer la asignación del curso, ya que el profesor Walter trabaja sobre todo la parte que tiene que ver con metodología de la investigación y demás. Es más, yo no sé si ya él incluso había visto el primer módulo con ustedes. De todas formas, esta es la presentación hasta este momento. Ya después de hoy, cuando ustedes vuelvan a ingresar, pues estará habilitada otra pestaña que ya correspondería a las sesiones posteriores a la del viernes, o sea, ya todo lo que sería sábado y los días de la semana próxima. Recuérdense que son 7 encuentros que vamos a tener en esta asignatura. Ya celebramos el primero el día viernes 4 de septiembre. Para los que no tuvieron la oportunidad de asistir, pues aquí está la grabación de todo lo que vimos en ese momento. Acá los materiales que trabajamos, materiales fundamentales para el trabajo que estamos desarrollando de reconocer qué cosa es un ambiente virtual de aprendizaje, cuál es la forma en que se trabaja en estos ambientes virtuales de aprendizaje y cómo en este caso la tecnología o la famosa TIC, como se hace referencia normalmente, hacen posible que se desarrollen los procesos de aprendizaje, pero en un nuevo ambiente, es decir, ya no de forma presencial y sincrónica, sino de manera, digamos, remota o asincrónica. En este primer encuentro también, nosotros habíamos mostrado algunos de los, bueno, prácticamente trabajamos con todos los documentos que teníamos acá, entre ellos este libro, Educar en la Era Digital, que yo se lo recomendaba. Déjenme, lo abro para aquellos compañeros que no tuvieron la oportunidad de verlo. Le comentaba a los compañeros de ese día que nosotros tenemos libre acceso a los materiales que, digamos, yo les voy colocando acá, porque son materiales que no tienen problemas ninguno con derechos de autor ni ninguna de esas cuestiones. Entonces, educar en la era digital, déjenme buscarlo más bien por nombre. Educar en la era digital, que es ese enlace que yo les tengo colocado ahí a este PDF que estoy abriendo, pues sencillamente es un libro que, como comentábamos el primer día, tiene una gran importancia para, bueno, para todos, fundamentalmente para ustedes que se están formando en este módulo, digamos, fortaleciendo algunas de las competencias relativas a la virtualidad. Y este libro, perdón, tiene una serie de capítulos, está de libre acceso, como les decía. Es un libro muy reciente, tiene primera edición, diciembre de 2017, es decir que prácticamente podemos decir que es un libro casi que muy actual.
En el campo de la tecnología, siempre que vayamos a desarrollar algún tipo de trabajo, pues es importante trabajar, digamos, con los clásicos. Eso nunca podrá, digamos, saltarse. Pero también es importante, cuando hablamos ya de la parte tecnológica y de los trabajos relativos a la virtualidad y demás, pues tratar de buscar información que sea, digamos, reciente. Entonces, como ustedes aprecian, este es un libro muy reciente y aquí habíamos mostrado también el contenido, esto a manera general, los distintos artículos que aparecen en el libro y que realmente los recomendamos porque es un trabajo muy bien llevado, muy bien detallado, con una cantidad de información bastante importante. Entonces, este es el libro, insisto, que ustedes lo tienen acá, Educar en la Era Digital. Ese día también trabajamos el viernes, digamos, un primer material sobre la forma en que se debe trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje. El día sábado, que también está aquí la grabación. Recuérdense que estos enlaces de la grabación, aquí no está el archivo directamente, sino que es un enlace a, digamos, el canal de YouTube que yo tengo, donde voy montando precisamente todas estas conferencias, producto de que por el volumen, por el tamaño que tienen, es muy difícil hacerlos, digamos, disponibles en cualquier otro medio. Entonces en YouTube ya quedan ahí, no se ocupa espacio ni para ustedes ni para mí en este caso. Y esa es la forma en que pues vamos a hacer también con la grabación de hoy y con el resto de las grabaciones hasta el final. Decía que en este segundo encuentro nosotros dejábamos, bueno, lo veíamos también acá en la clase, o en el encuentro que teníamos, este primer video, que era un video del año 2009. Yo no lo voy a volver a proyectar, sino sencillamente comentar que con este video, precisamente, lo que buscábamos es, es precisamente que fuera, digamos, como el pie forzado o la entrada a la primera evaluación. Yo les anticipaba que no voy a llenar esto de evaluaciones. Me parece que lo importante es aquí compartir en estos espacios. Y entonces, a partir de ese video, insisto que es del año 2009 y que veíamos un pedazo también en la clase, pues ustedes debían, como primera participación, digamos, opinar y actualizar los datos, uno de los datos que se ve en el mensaje. Básicamente, este era un trabajo personal y la pregunta era de que, teniendo en cuenta que el video fue desarrollado en el 2009, y por lo tanto, refiriéndose a la tecnología, es un video, digamos, ya viejo, antiguo. Las herramientas incluso que veíamos ahí en el pedazo de video que veíamos, ya la mayoría están desactualizadas o ya no se utilizan, pero el video transmite un mensaje. En ese orden de idea, lo que queríamos era la consideración de cada uno de ustedes en el foro acerca del mensaje que transmite el video. O sea, cuál es la opinión de cada uno sobre el mensaje, qué es lo que nos quiere decir, en pocas palabras. Y en un segundo punto, pues, dependencia de la respuesta, por supuesto, del punto anterior, y teniendo en cuenta que han pasado 11 años, si lo que se plantea en ese video, pues, ha ganado o perdido validez. Y como un tercer aspecto, digamos, aunque el video es muy cortito, son apenas 7 minutos, pues ofrece una cantidad de información interesante. Bueno, de aquí da el tercer punto para la participación de ustedes en el foro, es actualizar pues algunos de los datos que ofrecen. Digamos, podrían escoger los tipos de redes sociales, la cantidad de usuarios, la cantidad de consultas, es decir, alguna de esta información. Muy juicioso hasta ahora, dos trabajos. El primero es de la docente Laura Pérez, que, bueno, aquí nada más que se muestran las primeras dos oraciones. Le voy a leer la primera parte de lo que plantea Laura. En cuanto al mensaje que transmite el video, me gustaría decir que estoy de acuerdo. Esto debido a que los estudiantes y los profesores estamos permanentemente conectados a la tecnología, a dispositivos que facilitan el trabajo y nos permiten generar espacios de enseñanza y aprendizaje más puntos suspensivos.
Esa participación de la docente Laura pues fue el miércoles. Después vino nuestro apreciado compañero Espirco y estimo que la tecnología es una herramienta indispensable hoy en día para todas las actividades de la sociedad, incluida la educación. Es innegable el cambio en el paradigma, desde paradigma en las relaciones humanas, con el advenimiento de estos medios, para acceder en tiempo real a otras personas y al conocimiento. Y por supuesto que él continúa. Ustedes también, una de las cosas que pudiera hacer, en el caso que la opinión de alguno de los compañeros que van a estar participando acá, pues le interesara o le motivara o entraran, digamos, en algún tipo de contradicción con algo de lo que se está planteando, pues ustedes también pueden hacer opiniones y comentarios o réplicas en este caso. Eso haciéndolo de manera respetuosa, como siempre, y además, yo sé que en este colectivo está además que diga eso, pues se admite también que usted haga comentarios en las intervenciones de otros compañeros. Eso promueve también la discusión. Esto, digamos, fueron, o ha sido el resumen de los dos primeros encuentros que hemos tenido, las primeras 5 horas que le hemos dedicado, y ya hoy iniciamos con el tercer encuentro. Este tercer encuentro de hoy, aquí nosotros habíamos abierto este enlace externo de teorías pedagógicas y habíamos mostrado algunas de las, digamos, de las teorías y de la forma en que pudiéramos decir que se ha desarrollado a lo largo del tiempo las distintas corrientes pedagógicas, cómo se han desarrollado desde los inicios. Hablábamos bastante de eso, incluso en el video de Virtual Educa se hacía mención a los diferentes métodos de pedagogía, incluso se mencionaba a María Montessori, alguna, digamos, como ejemplos de la forma personalizada en que ellos planteaban, digamos, el proceso de enseñanza. En el caso, bueno, o enseñanza-aprendizaje. A mí la versión de enseñanza o enseñanza-aprendizaje, si me dan a escoger, prefiero quedarme con proceso de aprendizaje, porque realmente nosotros, si vamos a la etimología, digamos, de la palabra, ya no enseñamos de la manera tradicional, sino que precisamente utilizamos muchas veces esta herramienta, la tecnología, como una mediación. Desde el punto de vista de la mediación, pues tenemos acceso a mucha información. De manera general, nuestros estudiantes tienen acceso a unos niveles de información altísimos y precisamente un poco cambia, digamos, el papel o el rol de nosotros como profesores y pasa más bien a lo que se denomina la parte tutorial. Es decir, dejamos de ser docentes, tal vez como lo conocemos mayormente, o maestros, como hace referencia, digamos, el CNEA, y nos convertimos en tutores o guías para que esos estudiantes nuestros accedan, digamos, a toda la información y sepan seleccionar de la información que tienen disponible, pues, digamos, cuál es la más adecuada, cuál es la más correcta. Sobre eso, precisamente, es uno de los temas que vamos a estar hablando más adelante. Cómo nosotros podemos hacer que incluso estos muchachos que recibimos digamos, en los primeros momentos, su primer semestre, que no conocen, que no tienen una experiencia, pues, cómo nosotros podemos realmente orientarlos desde ese primer momento. Bueno, estaba fijándome acá en el chat que nuestro profesor Milcar nos da una frase para el día de hoy. Dice, la única forma de hacer un trabajo excelente es haciendo lo que amas. Y esta es una frase de Steve Jobs muy conocida, muy interesante. Pienso que realmente refleja lo que debemos hacer nosotros en nuestro rol de docentes. Entonces, vamos a ver precisamente, nosotros colocamos aquí en el curso, en la plataforma, bueno, aparte de ese enlace externo, que ya veíamos la semana pasada, donde se hacía como una especie de collage o de flash acerca de las distintas teorías pedagógicas. En momentos anteriores de este diplomado,
nosotros hemos desarrollado, digamos, trabajos enfocados a que los estudiantes, digamos, que tienen tal vez con poca formación desde el punto de vista pedagógico, pues adquieran al menos unas nociones básicas iniciales. En este momento ustedes tienen aquí a su disposición y vamos a ir recorriendo, no total, pero de la mejor manera, estas 4 presentaciones que tenemos acá y que precisamente se refieren a la forma en que se desarrolla cada una de estas formas o estas corrientes pedagógicas. Empezando desde la pedagogía tradicional, el conductismo y el cognitivismo, el constructivismo y la teoría del conectivismo o conectivista. Estas 4 corrientes, pudiéramos decir que reflejan desde esta óptica, reflejan la forma en que se han desarrollado los procesos de enseñanza-aprendizaje, digamos, a lo largo de la historia. Entonces, las hemos colocado incluso en el mismo orden en que se fueron desarrollando. Es decir, desde la más antigua, digamos, desde la original, que es la pedagogía tradicional, hasta la teoría conectivista. Esto por las implicaciones que tiene precisamente el conocimiento de todas estas teorías para poder, digamos, sacarle provecho a cada una de las didácticas, a cada uno de los planteamientos que se hacen en las mismas. Y por supuesto, nosotros como docentes o como profesores debemos estar, digamos, lo más al día posible con relación a este tipo de teorías y los planteamientos que hace. Yo les comentaba, y bueno, muchos de los profesores que están aquí ahora, incluso compartiendo el diplomado, en el año 2015, nosotros desarrollamos lo que fue en aquel momento una actualización del modelo pedagógico de la institución, que ya llevaba, en 2015, pues ya llevaba ya prácticamente, ¿qué? Desde el año 2008, prácticamente 7 años, que estábamos trabajando, actualizando, haciendo actualizaciones del modelo pedagógico de formación con procesos autorregulativos, pero básicamente habíamos mantenido casi como la esencia original y sencillamente los cambios habían sido no cosméticos, pero sí no habían sido totalmente profundos. En el año 2015, con la participación de los compañeros de las otras sedes, en este caso fundamentalmente de la sede de Medellín, se hizo una revisión bastante a fondo, se cambiaron muchas cosas en el modelo pedagógico, aunque en la esencia, y a raíz también de la participación de los asesores que tenemos en la universidad, se mantuvo la esencia constructivista, sistémica en el modelo pedagógico. Uno de los aspectos que alcanzamos a recibir incluso como aportes de algunos de los participantes en aquel proceso, era precisamente por qué no hablar ya en términos, digamos, no de constructivismo, sino de conectivismo. Después vamos a ver precisamente por qué esa pregunta y, bueno, dejo aquí un poco al criterio de cada uno y, por supuesto, muchos de los que están aquí son o han sido partícipes de esta discusión para que podamos tener en cuenta, si en algún momento volvemos a pensar en ese modelo pedagógico, pues que precisamente toque de alguna manera esa cuestión del conectivismo, que vamos a ver en qué consiste. Entonces, partamos de la pedagogía tradicional. Yo tengo acá el documento, aquí están los nombres incluso de los autores. Nunca me gusta hacer una presentación y obviar quiénes fueron los compañeros que desarrollaron el trabajo por un problema de respeto. Yo pienso que es necesario. Acá viene, digamos, una breve descripción de sobre todo los puntos que nosotros solicitábamos a los compañeros que tocaran en cada una de sus presentaciones. Digamos, hacer una descripción de manera general de en qué consiste ese tipo de corriente pedagógica, la pedagogía tradicional. Algunos de los autores, digamos, reconocidos o los más importantes, sobre todo el papel del docente y el estudiante en ese tipo de pedagogía, el nivel de utilización de las TIC y, por supuesto, unas breves conclusiones. Ojo, nosotros no podemos decir, y no me atrevo a plantear bajo ningún concepto, que todo lo que está aquí es 100% válido, pero creo que es un buen punto de partida
para, a partir de ese trabajo que hicieron los compañeros, para un poco entender no solo el contexto, sino el desarrollo de esta pedagogía tradicional. Que incluso la semana pasada habíamos visto cómo a lo largo de miles de años las prácticas pedagógicas incluso se han ido modificando, desde las iniciales, que muchas veces eran para las clases más privilegiadas, entre ellos, por ejemplo, teníamos en Grecia, Roma, las figuras de Sócrates, Platón, Aristóteles, y no solo en Grecia y Roma también, sino en países como China, India, Egipto, que ustedes saben que tienen pues una cultura realmente de miles de años, que por supuesto que de alguna manera la forma en que se hacía, digamos, la transmisión generacional, pues muchas veces era de manera verbal, y después, al cabo del tiempo, ya con la invención de la imprenta o de los primeros papeles, la primera forma de escritura, pues empezaron a surgir los libros y demás. Podemos decir que después de esos primeros inicios, prácticamente, digamos, lo que comienza a desarrollarse es la que se llamó la pedagogía eclesiástica, que fue precisamente algo que planteamos la semana pasada, que comienza por los jesuitas en el año entre 1549 y 1762. Y fundamentalmente la figura representativa acá, que es Ignacio de Loyola, que, digamos, colocan por encima de todo en esos procesos de pedagogía, digamos, el tema de la disciplina. Digamos que, por supuesto, todo esto tenía una segunda intención, que era fortalecer, digamos, el papel de la iglesia y ofrecerle a esa iglesia, pues, un hombre disciplinado que cumpla con, digamos, con las órdenes, sin entrar mucho a discutir qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, no voy a hacer toda la lectura, voy a ir más o menos avanzando. Mucho de esto ustedes lo conocen. Pudiéramos decir que ya en el siglo XVII comienza a desarrollarse la pedagogía tradicional en la forma que un poquito todavía la conocemos hoy. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las primeras escuelas públicas, tanto en Europa como en América Latina. Había ya también, digamos, cambios en la parte sociopolítica. Aparece, digamos, la educación como una institución para todas las capas sociales, no solo para los más privilegiados. Y la escuela, digamos que tiene el propósito de formar a los jóvenes, no solo en ética, valores, sino que coloca un maestro delante de esos muchachos que es sencillamente un transmisor de información. En este proceso, y ustedes están conscientes de eso, el proceso exige que el estudiante memorice con sus palabras, tal vez exponga o haga una narrativa acerca de lo que su maestro, que es el dueño del conocimiento absoluto, pues sencillamente le está transmitiendo. En el caso de nuestra pedagogía, y voy a ir haciendo pequeñas comparaciones, mencionábamos en algún momento que todavía en muchas partes, incluso en algunos centros de enseñanza, digamos, que todavía no han dado ese cambio en su forma de, digamos, dictar clases. Algunos docentes pues siguen siendo un poco tradicionalistas en este caso. ¿Qué es lo que fundamentalmente se hace? Precisamente la palabrita que yo les decía que no me gusta por algún motivo, perdón, que es el proceso de transmisión del conocimiento, donde esa transmisión del conocimiento va del profesor al alumno, y que, digamos, si existe alguna mediación en algún momento, como les comentaba, pues está dada por el texto o los textos que maneja el docente. Desde ese punto de vista, no hay, digamos, nada, no hay mucho aporte o ningún aporte por parte del estudiante. Digamos, es una, como decía Freire en su momento, es una educación bancaria, es una página en blanco al estudiante o una alcancía que sencillamente hay que ir llenando, en este caso supuestamente de información o de conocimiento. Bueno, aquí hay varios enfoques, no nos vamos a detener esto, y aquí quiero mostrarles una foto. Recuérdense el video que veíamos de Virtual Educa, la primera clase,
no, perdón, la segunda clase, donde mostraba, el señor de Google nos mostraba 2 salones de clase. Observen que este todavía es más antiguo que ese que él nos mostraba. Y sin embargo, fíjense que este es del siglo XVII, y fíjense que los salones de clase desde el siglo XVII hasta incluso ahora el siglo XXI no han variado mucho. Es decir, por supuesto, ha cambiado el tipo de mobiliario, ya tal vez las mesas no son tan rústicas, tal vez el pizarrón lo hayamos convertido en un tablero de acrílico con marcador, o hayamos cambiado por uno de esos tableros inteligentes, pero básicamente sigue estando la misma disposición, es decir, un profesor al frente, donde sencillamente los estudiantes en esta parte tienen a ese profesor que todavía en muchos casos sigue siendo como la fuente suprema del conocimiento. Creo que el pie de foto es bastante diciente y fíjense que lo manifiesta siglo XVII hasta la fecha. Si nos ponemos a reflexionar incluso en nuestros salones actuales, esa misma estructura se mantiene. ¿Okay? Es decir, que de alguna manera hay cosas que no han cambiado, sino que sencillamente han evolucionado desde el punto de vista tal vez tecnológico o tal vez de materiales como tal, pero no desde el punto de vista, digamos, de lo que representa esa imagen. Bueno, aquí vienen algunos autores que fueron interesantes, digamos, para esta corriente tradicional, como fue Comenius, como fue Gerald Zacharias, un norteamericano en este caso, que este señor fundamentalmente trataba acerca del tema de la disciplina. Es decir, incluso yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar en la universidad hace ya unos cuantos años, mis profesores eran docentes, en este caso egresados de la antigua Unión Soviética. Y recuerdo que la disciplina para ellos era una cosa, digamos, del primer orden. Es decir, cuando ese profesor estaba delante de los 96 estudiantes que dábamos clases en algunos momentos en un anfiteatro, pues ahí se podía oír el volar una mosca, porque realmente al que rompiera las reglas sagradas de interrumpir ese silencio, pues era inmediatamente sacado de la clase. Es decir, esta es una de las, digamos, de las características en esta época y que, ya les digo, incluso en el año 76, que fue cuando yo estaba comenzando mi primer semestre de la universidad, pues esa era la característica de docentes que ya tenían incluso una formación de doctorado, pero desarrollado, en este caso, en países donde el modelo era un modelo de mucha disciplina. Bueno, está Max Weberman, también norteamericano. Él, digamos, en algunos momentos tuvo, digamos, algunas ideas un poquito más avanzadas. Habla un poquito más de la forma en que se debe desarrollar o cómo se aprende. Y también, digamos, la forma en que podían enseñarse, digamos, teoría de conjunto, que es una actividad que pudiera parecer trivial hoy, de manera conjunta los ingenieros y los matemáticos. Resumiendo un poco lo que hemos dicho y visto desde el rol que desempeña el docente y el rol que desempeña el estudiante, pues vamos a ver que el docente ordena y memoriza los conceptos, es impositivo, enseña procesos de manera mecánica, no busca que el muchacho reflexione, no hay retroalimentación. Recuérdense que de eso hablamos la semana pasada como una característica importante de los ambientes virtuales de aprendizaje. No ayuda a desarrollar pensamiento lógico y castiga física y verbalmente en muchas ocasiones. El rol del estudiante es totalmente pasivo, solo tiene la posibilidad de recibir indicaciones, no hay iniciativa propia, no es participativo, no hay imaginación. Es decir, este estudiante que nosotros nos proponemos formar hoy en la mayoría de las universidades, un estudiante crítico, reflexivo, pues en aquella época, por supuesto, no era para nada así. Y bueno, desde el punto de vista del nivel de utilización de las TIC, recuérdense que básicamente la escuela tradicional, la corriente tradicional de pedagogía, pudiéramos decir formalmente desde el siglo XVII con los jesuitas, hasta el siglo XX prácticamente que realmente comienza un proceso de transformación. Las tecnologías de información y las comunicaciones se convierten en impulsores del cambio, pero sencillamente
como un aliado. Digamos, en la radio se hacían cursos de bachillerato, en televisión, cursos de programas educativos, y las líneas telefónicas fijas pues muchas veces se utilizaban también para los procesos, para desarrollar ese tipo de contacto de estudiantes-profesores. Como conclusiones de esta actividad, los ejes centrales son el profesor, el texto o los textos que el profesor utiliza. Hay una transmisión de conocimiento evidente, un docente que es activo pero no está abierto a que haya una participación, es decir, la posición del estudiante es puramente pasiva. Y por supuesto que eso no era muy atractivo, digamos, para los alumnos. Desde el punto de vista de la utilización de las TIC, no se convierte en un medio, sino en una pequeña ventana, digamos, donde cambian algunas de las formas de hacer llegar ese conocimiento a los estudiantes. Entonces, este es el primer material que, insisto, que ustedes tienen acá en el aula, y que está identificado como pedagogía tradicional grupo 1. ¿Ok? Entonces, quisiera oír, aquí tengo, estoy seguro que tengo una gran cantidad de compañeros acá que tienen amplio conocimiento, no solo de esta pedagogía tradicional, sino que incluso muy posiblemente tengan un dominio bastante elevado de ella y de todas las que vienen a continuación. Entonces, quisiera que alguno diera su opinión muy corta, muy sencilla sobre el material que acabamos de mostrar. Insisto, desarrollado por estudiantes como ustedes de versiones anteriores de este mismo diplomado. Entonces, ¿quién quiere la palabra? Por favor, no hablen todos al mismo tiempo, no quieran todos hablar. Puede ser uno solo, no tienen que ser todos. A ver, ¿quién me, quién me quiere colaborar? ¿Una señorita o un caballero? Yo creo que en esto de la educación tradicional y de su larga historia, sus antecedentes, a mí me llamaba mucho la atención en la Universidad de Viena, que es viejísima, de 1365, la edición el compendio de clases no estaba organizado en orden alfabético, sino histórico, y por lo tanto comenzaba con T, de teología. Esa era la primera, el 001 era teología. Y pues, por la reforma de algún momento, pues había teología católica, teología protestante, pero de todas maneras, teología era lo primero. Segundo, filosofía. Bien, todo el canon, luego pues eso, me imagino que ya no lo editan más, o los números los conservan, no sé, porque pues es todo digital ahora, ¿no? Pero el concepto de dónde viene la educación y qué sentido tenía y los rituales de la educación, pues obvio, están dados por la teología, en lo que quería decir una educación, pues de los jesuitas, ¿no? Y de los núcleos eclesiales, eran los que regían allí. Bueno, solo una anécdota. Muchas gracias, doctor, muy interesante. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre este tema de la pedagogía tradicional? Me gustaría oír la voz de alguna de las compañeras. Bueno, no hay muchas. A ver, hoy son pocas. Está Ivana, está la doctora Erika, y la doctora Josefina. No sé, me gustaría oír una voz femenina en este ambiente un poco, digamos, si no hay una experiencia previa como la que nos narra el profesor Gamboa, al menos sobre el material que hemos compartido y la percepción que tienen ustedes acerca de eso. Una voz femenina, por favor. La doctora Josefina nos quiere colaborar. ¿No?
bueno, yo quisiera hacer un aporte en el sentido de ver cómo esa educación tradicional, ese modelo de educación tradicional, aún cuando nosotros a veces decimos estar en otros modelos, continúa vigente en las formas de dictar clase por muchos de nosotros. Y es porque tenemos un arraigo sumamente fuerte frente a ese modelo pedagógico, a ese sistema pedagógico, a esa autoridad que el docente en su momento ejercía y a esa forma de clases donde el docente se dirigía a sus alumnos, a sus discípulos en clases magistrales, y uno continúa viendo ese modelo en muchas clases, aún cuando es tiempo pasado, aún cuando los modelos ya están totalmente reevaluados y aún cuando incluso en nuestro modelo pedagógico, que es de línea constructivista, continuamos con estas dinámicas. Y es porque así nos educamos nosotros, así nos educaron a nosotros en los colegios. Sobre todo estoy hablando de las personas ya que tenemos unos años encima. Nos educaron en ese modelo y en esa educación donde el profesor incluso le pegaba a uno con las reglas y uno hacía el desorden, o si uno de pronto opinaba, entonces era una persona hiperactiva, cuando está ahora demostrado que precisamente esa hiperactividad de entonces es lo que nos genera ahora el pensamiento crítico, el desarrollo crítico de las personas. Entonces lo veo como un arraigo aún en muchos de nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctora Chila. Bueno, básicamente, bueno, y esto coincidió, y hablábamos de eso la semana anterior. Sí, doctor Sisto. Pues mire, en cierta forma, como recordando esas clases que hace algunos años, pues, nosotros recibíamos, también me hace recordar incluso algunos aspectos de nuestras vidas que nosotros vivimos, valga la redundancia, en familia. Hoy en día se habla mucho de algunos recursos que se están utilizando de actualidad, pero que prácticamente vienen a tener consecuencias a veces hasta nocivas para los hijos en familia, incluso hasta para los mismos estudiantes. Anteriormente me acuerdo yo tanto que yo empecé a dictar clases en la Universidad Popular de Cesar, que es una universidad pública allá en Valledupar, la única universidad pública que tenemos, en el año 1993, emulando aquellos conceptos educativos que a mí me impartieron cuando yo recibí clases en la universidad aquí en Barranquilla, cuando estudiaba Derecho. Yo recuerdo que se utilizaba mucho la memoria, doctor René, ¿de acuerdo? Usted lo estaba explicando acá. Es decir, la memoria se utilizaba para todo. Nosotros teníamos que aprender las cosas de memoria. ¿Ya? Nuestros alumnos, me acuerdo yo tanto, hasta el año más o menos 93, 98, se utilizaba mucho la memoria para todo. Y el mejor estudiante era el que más memorizaba. ¿Ya? Y yo recuerdo todavía, tratando de aquella época de la regla, recuerdo yo tanto que cuando a nosotros nos enseñaron era de memoria, de tal manera que si usted no disparaba de una vez la respuesta, ya iba el reglazo encima. Yo no sé si ustedes se acordarán, pues, por lo menos aquellos, como dice el doctor Mauricio Archila, que aquellos que tenemos unos años encima, todavía hoy hablamos con cierto chisme o chiste sobre la chancla voladora. Yo me acuerdo que mi mamá no tenía tino para nada, pero esa chancla, por Dios, cuando la tiraba le caía y que se la dirigía. Era increíble. Es decir, en son de chiste, me acuerdo yo tanto que en lo único que no se empleaba la presión era en la universidad, pero del resto en la primaria y en el bachillerato todo era presión, hasta que por fin llegamos a la universidad. Y en la universidad la presión era
porque nosotros nos aprendiéramos las cosas de memoria. Ya hoy en día no. Hoy en día todo eso ha cambiado. Y ahora el mejor alumno no es el que memoriza todo. Esa es la realidad. Es decir, yo perdí que de pronto en algún momento la profesora Josefina fuera mi profesora. Porque a mí me dio clase el doctor Humberto, que fue el papá de ella. Me dio clases a mí. Incluso me dio clases la doctora, esta que es procuradora hoy en día, que fue ministra de Justicia, que es de aquí de Barranquilla. Bueno, ella es de Villanueva, Margarita Cabello. Margarita Cabello, la actual procuradora. Sí, ella es de Villanueva, Guajira, pero todo el mundo dice que es de aquí de Barranquilla y en realidad ella es de Villanueva, Guajira. Me acuerdo yo tanto que ella nos dio clase a nosotros, a mí me dio clases, pero todo era de memoria. No sé si usted se acordará que los profesores llegaban y se apoltronaban en la silla y empezaban y hable. ¿Ya? Entonces, el mejor estudiante, vuelvo y le repito, era aquel que memorizaba bastante. Ese era el mejor. Aquel que podía memorizar y explicar al mismo tiempo, de pronto no era tan bueno, pero resulta que sí era el mejor. Porque era una persona analítica, pero al mismo tiempo podía analizar, podía memorizar. Incluso se dice hoy en día, con respeto hacia muchos compañeros que comparten esta clase, que los médicos que ejercen como médicos son los mejores profesionales. Eso dicen, que a pesar de ser profesores en la carrera de medicina, también ejercen como médicos. Son buenos profesionales, eso dicen, porque de pronto se la tienen que pasar estudiando y todo eso. Eso es un decir, ¿entiende? Como en muchas profesiones. Ya, yo tuve un profesor que aplica un tipo de enseñanza que yo creo que a algunos de ustedes les ha dado clases, el doctor Jairo Parra Quijano, o el doctor Jaime Bernal Cuellar, que son unos viejitos ya veteranos, y resulta que en medio de la clase salen con unos chistes que por lo menos eso lo saca uno del marasmo, lo saca uno de la tragicomedia de la clase, pero sirve, y eso es útil, Sí, señor. Sí. Bueno, Sí. Sisto, muchas gracias por las anécdotas y por hacernos esa descripción. Yo pensaba que yo era de los más antiguos, digamos acá, por no decir de los más viejos, pero ya veo que tengo algunos que me igualan o me superan en este rango de edad. Muchas gracias por su intervención. Bueno, esto de la pedagogía tradicional y hablando de lo que decía el profesor Sisto, el doctor Mauricio y el profesor Gamboa, realmente nosotros no podemos decir, tal vez de una manera categórica, que son ni modelos fracasados, porque no lo fueron, porque con una evidencia de que no fueron malos modelos es la presencia de la mayoría de nosotros acá. Nosotros aprendimos dentro de esas reglas que nos imponían. Por supuesto, cuando vamos a comparar con la forma en que podemos desarrollar nuestros procesos de aprendizaje hoy en día, son 200% totalmente diferentes y mucho más, digamos, por así decirlo, justos, y dejan un mejor desarrollo de uno como persona. Pero indudablemente todavía en muchos de los procesos, y hago referencia a lo que decía el doctor Archila de nuestro modelo pedagógico, precisamente por eso, porque en el modelo pedagógico de la institución, una de las cosas que se mantiene como algo que no se ha dicho que no, valga la frase, es precisamente las clases magistrales. O sea, nosotros podemos, y nuestro modelo pedagógico así lo dice, nosotros podemos dar clases magistrales, por supuesto. Esa última parte que decía el profesor Sisto es importante. Nosotros ya tenemos otra forma, tenemos otro conocimiento. Ya nosotros no le vamos a ir a pedir al estudiante que yo voy a decir todo lo que vengo diciendo desde la hora que comenzamos, y ahora le voy a hacer una pregunta de lo primero que dije y usted se me la tiene que responder.
O sea, sería muy absurdo que nosotros a estas alturas, aún en medio de una clase magistral, hiciéramos eso. O no hiciéramos un chiste, como dice el profesor Sisto, para romper, digamos, ese momento de la clase. Pero es que incluso nuestras clases magistrales ni siquiera son parecidas a las que existían anteriormente. Siguen siendo clases magistrales y muchos matemáticos, incluso de los jóvenes que tenemos en la universidad y en muchas partes del mundo, ellos dicen, es que hay una parte del proceso de aprendizaje que no se puede obviar. Y Fran García lo decía en el mensaje en Virtual Educa que veíamos la semana pasada. Es decir, el papel del profesor, el rol del profesor nunca va a desaparecer, nunca, porque es que precisamente lo que cambia es la forma en que desarrolla los distintos procesos, pero no cambia, digamos, el hecho de que el estudiante hay que guiarlo, el estudiante debe ser motivado, el estudiante debe aprender a aprender, que es el eje de muchos de los procesos, digamos, más recientes. Pero, digamos, la clase magistral, con esas nuevas características, se mantiene. Hay muchas formas y cada una de las distintas corrientes, en este caso, plantean de determinadas formas su mecánica, su forma de aprender. Pero, por ejemplo, yo les voy a presentar ahora el conductismo. El conductismo, como corriente pedagógica, es, digamos, una cosa que tiene una importancia muy grande, pero que incluso ha enfrentado a psicólogos. ¿Por qué? Porque hay una corriente, bueno, aquí tenemos a la doctora Erika, que yo pienso que en esto nos puede colaborar mucho. Hay, digamos, corrientes de psicólogos a nivel mundial que plantean que todo lo que hacemos en la vida, no solo en la educación, está normada por reglas de conducta y que nosotros somos las personas que somos precisamente por un tema conductista. Y bueno, de esto hay muchos ejemplos, hay muchas anécdotas, pero quiero que veamos un momento aquí, tal vez no voy a ser tan extenso en la presentación, pero sí me interesa que compartamos estas reflexiones de este grupo de diplomados con respecto a precisamente lo que es el conductismo y el cognitivismo. Cuando se habla de conductismo, se está tomando desde el punto de vista de la psicología, digamos, cuando se analizan situaciones de aprendizaje, y en este caso se plantea que el conductismo parte de la teoría del saber, del empirismo inglés y la filosofía del conocimiento de Aristóteles. Entonces, fíjense que, aunque son corrientes que se desarrollan fundamentalmente en el siglo XX, nosotros tenemos unos antecedentes mucho más lejanos. En el caso de esta filosofía, por ejemplo, las dos parten de que no sabemos nada y que aparece el concepto de tabula rasa, de donde el conocimiento lo adquirimos de todo lo que nos rodea a través de los sentidos, lo cual es totalmente cierto. La estructura de la conducta, la forma en que actuamos, sería una copia isomórfica de las contingencias o hechos ambientales. Es decir, el aprendizaje no es algo que venga contigo, de que tú, no, una de las características o un sexto sentido que sea aprender, no. Realmente hay que, o requiere un impulso externo, que en este caso era lo que decía, o es el rol que tiene que desempeñar el docente en cualquiera de estas corrientes. Esta corriente o este impulso fundamentalmente surge a partir de los planteamientos de James Watson, y estuvo vigente durante prácticamente toda la década de los años 50, de los años 50 del siglo pasado. Lo que plantea básicamente, y aquí dentro del conductismo hay otros casos, digamos, como es el caso de condicionamiento de Pavlov, el operante de Skinner, que plantea que uno aprende cuando asocia determinados estímulos con determinadas respuestas. Donde estímulo, digamos, es cualquier condición externa y la respuesta es la forma en que tú reaccionas ante ese estímulo. Ahí todos sabemos, porque estoy convencido de eso, que todos sabemos el famoso experimento de Pavlov con la campanita y la comida en este caso del perro,
y como cuando ya sencillamente se tocaba la campana, pues el perro empezaba a salivar. Entonces, esta característica del conductismo no podemos tampoco pasarlo por alto, porque nos está afirmando cosas que en la vida real son totalmente ciertas. Una de las cuestiones fundamentales aquí que destaco en esto es que el aprendizaje está en función del entorno, donde nosotros nos movemos en un entorno determinado y recibimos estímulos y reaccionamos ante esos estímulos. Yo pienso que si llevamos esto a las aulas nuestras actuales, querramos o no, nosotros de alguna manera creamos en esos estudiantes determinados reflejos o determinadas respuestas a determinados estímulos que nosotros llevamos a esas clases. Una de las cosas que es propia incluso de la psicología, por eso mencionaba la doctora Erika, es que el aprendizaje no es duradero. Es decir, está la famosa curva del olvido, que yo recuerdo que me hablaban de ella hace muchos años. El aprendizaje, para que sea efectivo, y tal vez ahí está de lo que decía el doctor Sisto de los médicos, tiene que estar constantemente reforzado, tiene que estar constantemente, digamos, renovándose. Recuérdense que todo está en nuestro cerebro, y nuestro cerebro, el aprendizaje dentro de nuestro cerebro está hecho por las conexiones entre las distintas neuronas. Es decir, pues nosotros lo que tenemos es una gigantesca red neuronal dentro de nuestra cabeza, donde si usted sencillamente esas conexiones neuronales no las renueva, pues sencillamente llega un momento en que se olvida, y es lo que le decía la famosa curva del olvido. Una de las cosas que, bueno, tal vez aquí sí es tal vez criticable, pero tampoco es que sea falso, que el aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico. Yo tenía una, y bueno, aquí voy a intentar, perdón, yo aquí voy a intercalar una pequeña anécdota. En este caso, yo tenía una sobrina hace años que le iba muy mal en el colegio. Ella estaba en un 6º grado, lo había perdido una vez y estaba a punto de perderlo por segunda vez cuando mi prima me llamó en este caso para que la ayudara. Y el problema cuando yo empiezo a hablar con la jovencita es que lo primero, no sabía multiplicar. Entonces, le ponían trabajos que por supuesto no eran de multiplicación, pero donde ella tenía que utilizar la tabla de multiplicación, y si ella no tenía una calculadora, ella no era capaz de decirte cuándo era 7 por 3 o 4 por 8. Entonces, por supuesto que una persona en esas condiciones es imposible que tú le lleves a un nivel superior de conocimiento. Entonces, una de las críticas que yo pienso que también se hace mucho, y fíjense que acá en Colombia, incluso con las pruebas IFES, se hace, es el tema de que no te dejan usar calculadora. Entonces, el problema fundamental que yo creo que tienen los profesores de matemáticas en los colegios en la actualidad es que el estudiante lo primero que te dice es, pero ¿para qué yo quiero aprenderme eso? Creo que hasta también un político recientemente habló de ese tema en las pasadas elecciones. ¿Por qué yo necesito saber eso si eso lo tengo, digamos, en internet? O en el caso del estudiante me dice, ¿para qué yo tengo que aprenderme la tabla de multiplicar si yo tengo, en este caso, la calculadora, y lo que quiero hacer sencillamente lo hago en la calculadora? Entonces, estas son realmente, digamos, cuestiones que tienen que ver de alguna manera con esta corriente conductista. Es decir, no podemos plantear bajo ningún concepto de que todos los planteamientos, incluso básicos como este, de las corrientes anteriores, digamos, al constructivismo, son falsas, que sencillamente tenemos que ir a lo nuevo y desechar lo viejo. Normalmente no es así. Bueno, aquí los famosos, digamos, autores principales, Pavlov, Watson, Skinner, Sondike. En este caso, fíjense la época, recuerden que el conductismo es de los primeros años. Bueno, Skinner yo creo que fue el más reciente, por eso tal vez también es el que más se menciona cuando se habla de conductismo. Digamos que son personalidades que le dieron impulso a esta corriente. Posteriormente viene el cognitivismo. Esto es una corriente, digamos, mucho más reciente, de los años 70 del siglo XX, donde precisamente
tiene como característica la forma en que se recibe, se organiza y se almacena la información. Es decir, ya aquí hay otro tipo de pensamiento en torno a lo que son los procesos cognitivos, lo que es el proceso con el cual cada uno de nosotros aprende. Recordemos algo. Sí, espérate un momentico porque para llegar ahí tengo que... Ya, dime. Profe, a mí se me ha presentado esta coincidencia y ya van dos asignaturas en las que hablamos de lo mismo, pero sobre consecuencias diferentes. Por ejemplo, yo dentro de las asignaturas que yo dicto acá en la corporación está la de criminología. Y resulta que nosotros tomamos el conductismo, obviamente, desde el punto de vista criminal, dentro de las teorías del desarrollo cognitivo social. Exacto. Y siempre hemos tomado como precursor del conductismo criminal a Bruce Watson, a inicios del siglo XX. Bruce Watson. Sí. Posteriormente se tomaron las teorías de Pavlov y de Skinner. Me acuerdo mucho de Skinner porque es muy mencionado en los Simpsons. Creo que son Skinner, creo que era un profesor. Y sí se habla efectivamente del estímulo, de la respuesta, el condicionamiento y todo eso, pero en cuanto a la crianza de las personas dentro de un ambiente deficitario que prácticamente le colabora a aquel que nació con un pequeño germen delincuencial que es proclive a la comisión de conductas criminales y resulta que el medio ambiente lo termina de perjudicar más. Entonces, esto es lo que tiene que reflejarse en estas teorías del conductismo de Pavlov, de Watson, de Skinner. Así lo tomamos nosotros en la criminología, como un conductismo criminal. Disculpe. Perfecto, sí, señor. No, incluso dentro de esto hay una de las ramas, por ejemplo, que me corrija si me equivoco la doctora Erika, lo que son las ciencias precisamente donde se trata de identificar las posibles conductas, como usted decía, las conductas criminales, y hay los famosos perfilamientos psicológicos que se le hacen a las personas. En el caso de la parte criminal, y me parece que usted domina bien ese tema, precisamente, digamos, en el FBI, en Estados Unidos, está un equipo completo que se encarga de hacer la identificación y el estudio de los criminales más famosos que ha habido, digamos, en este caso en Estados Unidos. Lo que quiero con esto es precisamente, bueno, le agradezco la intervención porque la hizo precisamente sobre algo que es nuestro quehacer docente, y es que realmente, decía al inicio, nosotros no podemos negar nada de lo que, digamos, ha pasado en estas teorías, lo que se han planteado por parte de personas que evidentemente en muchos casos dedicaron su vida a estudiar ese tipo de situaciones y ver de qué manera, porque esa es la forma en que trabaja la psicología, de qué manera nosotros aprendemos y a partir de ahí, pues, todas las implicaciones que esos procesos tienen. Muchas gracias, profesor. Entonces, bueno, en el cognitivismo ya veíamos cómo cambia, en este caso, el aprendizaje, digamos, se mezcla un poco con lo que planteaba el doctor, que el medio ambiente, las condiciones que tenga el estudiante en este caso, facilitan o hacen imposible en algunos casos el proceso de aprendizaje. En el caso de el cognitivismo, perdón, es muy importante el tema de la retroalimentación que ellos denominan retroalimentación correctiva y fundamentalmente en desarrollar en el estudiante cosas que llevan a una respuesta o reconocen, digamos, problemas de planificación mental, la parte de metas. Cuando, digamos, a muchos de nuestros estudiantes les dicen, bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida? Es decir, son muchas cosas que, digamos, están derivadas de esa corriente. En el caso de los conductistas más cognitivistas más famosos, que van a ver que algunos repiten en la próxima corriente, tenemos a Piaget, famosísimo por
digamos, la teoría de la inteligencia sensorial, que es un desarrollo, digamos, espontáneo de la inteligencia práctica. Tenemos a Ausberg, en este caso, incluso uno de los más recientes, Eli Brunner. Una de las cosas que quiero que se den cuenta en esto, ya en estas dos corrientes, es que la mayoría de estos grandes pedagogos han sido o han partido, digamos, desde la psicología, perdón. Piaget, en este caso, que fue uno de los iniciadores de esta teoría. En el caso de Ausberg, que también es un exponente primordial, en este caso tenemos a Gardner, tenemos a Vygotsky, que también tenemos a Brunner, que falleció relativamente reciente. Es decir, todos son personas que dedicaron su vida y su obra a los procesos de aprendizaje. Y en este rango podemos destacar, porque después siguen evolucionando dentro de esta teoría, a Piaget y a Vygotsky, que se meten también, bueno, a Ausberg también, en todo lo que es la parte de constructivista. Aquí en estos esquemas que les estoy mostrando, prácticamente se hace, digamos, como una comparación entre el rol del docente y el estudiante en ambas corrientes pedagógicas. Digamos, el rol del docente en el conductismo organiza la información para que el estudiante la adapte, es autoritario, en este caso, por lo tanto, su estudiante generalmente es pasivo y receptor. El docente genera un estímulo en el conductismo y el conocimiento, digamos, del estudiante se adapta a ese estímulo y se desarrolla de una manera, digamos, hasta cierto punto mecánica. En el caso del cognitivismo ya cambia o evoluciona, digamos, ya el docente busca la forma de activar, digamos, la forma en que el estudiante va a aprender, y el estudiante, en este caso, organiza la información de manera que le pueda dar solución a el problema que se le está planteando. Por lo tanto, ya tiene un papel activo. Fíjense cómo de una teoría a la otra se pasa de una actitud pasiva por parte del estudiante a una actitud de un estudiante activo. El docente trata de que el estudiante, y esto también de alguna forma se detalla en nuestro modelo pedagógico, se trata de, digamos, la experiencia por analogía, es decir, tratar de aprender con base en experiencias anteriores. Yo que soy ingeniero de sistema de formación, en este caso, para mí eso es sumamente importante, porque traer a la mente en determinado momento cómo tú resolviste problemas anteriores. Es lo que, digamos, en lo que consiste el razonamiento por analogía. Y de esta manera, pues también el estudiante tiene en cuenta su experiencia previa y trata de llevar precisamente lo que va aprendiendo directamente a la práctica. Bueno, aquí está en ambos la utilización de las TIC. Prácticamente en los años 70 el desarrollo de las TIC era muy incipiente. Básicamente aparece, digamos, lo que se denominó enseñanza asistida por ordenador, pero era como un refuerzo, pero muy débil en aquellos momentos. Realmente cuando se empieza a masificar el uso de los computadores personales y comienza ya después de los años 70, 80, la introducción del Internet, es que realmente podemos notar una evolución de la utilización de las TIC como recurso. Pero bueno, esta es la segunda y tercera, por así decirlo, teoría que nosotros estamos presentando. Me gustaría, no sé si quiere comentarnos algo la doctora Erika, que es nuestra psicóloga estrella aquí en la clase. Doctora Erika. Bueno, parece que está en un momento de que no nos está escuchando. Bueno, entonces, resumiendo un poquito esto de estas teorías que las acabamos de presentar, el conductismo y el cognitivismo, realmente son, digamos, previas a toda la época esta moderna en la cual nos toca desenvolvernos como docentes a nosotros. Como bien decía Chile y como bien decía el profesor Sisto, nosotros
fuimos formados de otra forma, pero tenemos que cambiar ese chip, que también decía Fran García en su conferencia, tenemos que cambiar ese chip porque si bien podemos seguir asumiendo determinadas posiciones, podemos seguir tomando determinadas, digamos, didácticas que son anteriores, nosotros tenemos que, por así decirlo, modernizarlas. Es decir, nosotros no podemos ser, podemos dar una clase magistral. A veces, como les decía, los matemáticos plantean, es muy difícil para ellos no utilizar la clase magistral y tiene lógica. Todo lo que en algún momento hemos sufrido por esas matemáticas complejas, cálculo integral, cálculo diferencial y demás, a veces uno dice, bueno, realmente si el profesor a mí no me explica de la forma que me lo está explicando, a mí me tomaría a lo mejor un año para aprender eso que me está diciendo. Es decir, es lo único que siempre tenemos que tener en cuenta de que nosotros disponemos en este momento de otras herramientas que después vamos a ver cómo las utilizamos, y utilizar correctamente esas herramientas es la que nos va a dar precisamente lo que queremos lograr de esos estudiantes. ¿Ok? Entonces, voy a pasar al constructivismo. Si no hay ninguna pregunta, alguna cosa con relación a esto, voy a pasar al constructivismo. En este caso. Yo tengo una pregunta. Sí, perdón. Dime, ¿quién me está hablando? Espirco. Juan Espirco. ¿Qué tal? Juan, ¿cómo te va? Bien. Gracias. Mira, yo tengo la duda y siempre la he tenido. Si este tema de las calificaciones numéricas de 1 a 5, de 1 a 10, no tiene algo que ver con el tema del conductismo. Porque por supuesto que la gente, y todos, incluido yo, y todas las personas pues que de una u otra forma nos vemos sometidos a algún tipo de evaluación, luego del desgaste, porque es un desgaste propio del estudio, a veces de forma profunda de ciertas cosas, al obtener pues una calificación alta se siente cierta satisfacción, y correlativamente pues por supuesto que una calificación baja pues desde el punto de vista numérico, no de aprobación o de improbación, sino desde el punto de vista numérico, también genera pues correlativamente una frustración. Entonces yo pienso si no será que el tema de la calificación numérica pues algo tiene que ver con el tema de la teoría conductista. Si a mí me preguntas, yo te diría que sí. O sea, digamos, no pudiera decir que nace con esa corriente, pero evidentemente, digamos, y seguimos hablando de los filósofos antiguos y seguimos hablando de Miguel Ángel, digamos, cuando enseñaba o tenía sus discípulos. Yo me imagino que siempre estaba el criterio, y es donde parte la filosofía de la evaluación del trabajo realizado. El tema de la evaluación es uno de los más complejos, es más, dentro de todo lo que es la parte de educación y pedagogía, es casi como una especialización, y hay tantos criterios de Espirco alrededor de esto que realmente se convierte, llega un momento en que cuando tú empiezas a leer acerca del tema, llega un momento en que te queda como esa duda, bueno, ¿realmente evaluar es bueno o es malo? Si a mí me evalúan y me dan un 9 y mi profesor, ojo con lo que decíamos la semana pasada, la retroalimentación, y mi profesor sencillamente me da un 9 o me pone una A, digamos, si estamos hablando de Europa o Estados Unidos, me pone una A, una B o una C, ¿por qué me la pone? O sea, ¿cuáles son los criterios que manejó para darme esa calificación? Entonces ahí entra toda esa temática, incluso de aquellos que plantean que la evaluación realmente no debería existir, lo cual, por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que sucede hoy en la vida real, y las implicaciones que pueda tener, digamos, un profesional graduado que nunca haya sido evaluado, pues es sumamente complejo. Pero existe incluso esos planteamientos. Existen ahora mismo, con relación a nuestras clases, ¿cómo es que le llaman ahora? No son presenciales, son remotas. Estas clases remotas, pues que hay que dar la oportunidad de que el estudiante, digamos, haga todo su esfuerzo, pero también tenemos que tratar de no ser tan rígidos en las formas de evaluación. Y yo les decía, no recuerdo si era con ustedes que comentaba hace unos días, hoy en día si al estudiante tú le das 5 minutos para responder una pregunta, te saca 200 materiales de internet, te hace un parafraseo de ellos y te da una respuesta que muy posiblemente sea mejor que la que tú pensabas.
Entonces, evaluar bajo estas condiciones complejas. Y piensen ustedes ahora mismo, un examen que ustedes pongan o una tarea que ustedes le pongan a los estudiantes y que a veces hasta en maestría se ve, hasta en especializaciones lo encontramos, me imagino por referencias que también incluso a nivel de doctorado, el tema famoso del plagio, porque es que hoy plagiar es casi como se ve como normal, es porque es lo que nos enseñaron cuando estábamos en Word o cuando estábamos en cualquiera de las herramientas de Office, el famoso copy-paste, es decir, copiar y pegar, sin aportar nada a ese contenido y sin mencionar en la mayoría de las ocasiones de dónde sale. Entonces, Pirco, es un tema tan complejo, pero si a mí me preguntas, yo creo que sí, que tiene, al menos si no total, tiene una cuestión conductista detrás de eso. ¿Ok? Listo, gracias. Listo, gracias a ti. Bueno, entonces estábamos en el constructivismo. Nosotros, bueno, déjenme cerrar la anterior, porque si no se me va llenando esto. El constructivismo, y bueno, me parece que la imagen fue muy diciente, realmente tiene unas características donde ya comienza a haber una evolución. Ya la veíamos en el cognitivismo que empiezan a evolucionar, pero el constructivismo, precisamente, miren que acá los tenemos de nuevo, a Piaget, psicólogo, pedagogo suizo, realmente es uno de los primeros que habla acerca de este tipo de enfoque, ¿ven? O corriente pedagógica, o paradigma. Ojo con esto tiene muchos nombres. A veces, digamos, está lo que es una corriente, a veces está lo que a veces se reconoce como una moda, a veces llega algo a convertirse en un paradigma, cuando ya está suficientemente probado. Es decir, estas palabras a veces, y no me gusta mucho a veces cambiar, digamos, de una a la otra, porque cada una tiene sus pequeñas implicaciones. Pero bueno, podemos decir que el constructivismo un poco nace con Piaget y que fundamentalmente de cómo hace la evolución del conocimiento de los niños. Su primera obra con relación a esta desde el año 1926, la otra prácticamente le da continuidad desde 1928. ¿Qué es lo que plantea? Sencillamente que el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción, lo cual es cierto, debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos. Ojo, en los afectos hay conductismo, aspectos cognitivos, miren, cognitivismo, él era también de la corriente cognitivista, y los aspectos sociales de su comportamiento. Y esto es evidente, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, por supuesto, tiene toda una serie de antecedentes, una serie de frases, eso se los voy a dejar. Me voy a centrar en una que pareciera muy reciente si no les colocara el autor y la fecha, y que dice: al desarmar una máquina se comprende el montaje de sus partes, su estructura y su funcionamiento. Al descomponer una ecuación en sus factores, la inteligencia comprende también su composición, estructura y funcionamiento. Y esto nada más y nada menos que los dijo René Descartes. Si yo les digo que esta forma de expresar, desarmar una máquina se comprende el montaje de sus partes, hoy en día en ingeniería se conoce como ingeniería inversa. Y en esto hay unas personas a nivel mundial que son los especialistas en este proceso de ingeniería inversa. Todos saben que estoy hablando de los chinos. Los chinos son capaces de hacerte una réplica tan exacta, digamos, de una cosa tan común como un teléfono celular, que hacer una distinción entre el original y el hecho por ello es una tarea bastante ardua. Entonces, y fíjense que esto lo dijo Descartes hace 500 años o 400 años básicamente. ¿Okay? Bueno, hay otros autores además de Piaget, en esta corriente constructivista. Plantea, por ejemplo, el respeto a la diversidad, a las construcciones previas, es decir, que nosotros no somos, como se decía, una tabula rasa, es decir, venimos con experiencias y aprendizajes anteriores, pero una de las cosas fundamentales que da eje a esta teoría o a esta corriente es el aprender haciendo. Eso es básico. Y ustedes han visto por ahí, me imagino que tal vez incluso lo han utilizado en sus clases,
lo que es la pirámide del conocimiento, es decir, cuánto aprendemos o cuánto recordamos de aquello que oímos, como ahora, ustedes me están oyendo. Si nada más que estuvieran oyendo y yo pusiera mi pantalla en blanco, solo estarían recibiendo por uno de los sentidos la información. Pero tenemos ahora la posibilidad de que ustedes están viendo lo que yo estoy narrando y al mismo tiempo, en determinados momentos, ustedes son partícipes de este proceso. Ahí es donde está precisamente, digamos, la herramienta fundamental en la que se basa el constructivismo. Otros autores, en este caso Novak, este es uno de los norteamericanos, digamos, fue nacido en el año 33, después de los años 60, 70, él empieza a trabajar y plantea, digamos, que el desarrollo del conocimiento es algo que se da por etapas, donde a la vez que tú vas recibiendo información, pues la acomodas, la asimilas. Hay un proceso precisamente en los procesos de aprendizaje que precisamente solamente se logra en el ser humano, y es el hecho de que y eso diferencia, al ser humano precisamente de las computadoras, por muy desarrolladas que sean las computadoras, y es que lo más difícil que se le hace a los ingenieros que tratan de buscar la inteligencia artificial, en este caso, es lograr que una computadora pueda borrar información dándose cuenta de que ya esa información no es actual y acomodar, como plantea aquí, una nueva información. Esto lo planteó Joseph Novak en muchos de los trabajos. El rol del docente en este caso cambia por completo, ya aquí ya no es un problema de transferencia de conocimiento. El actor principal de ese proceso ya no es el docente, sino que básicamente es el estudiante, el que está recibiendo digamos, o el que debe elaborar su propio entorno y a partir de ese aprender. ¿Qué es lo que debe tener? Eso sí, no le puede faltar. El rol del docente, un modelo constructivista, es de facilitador, de tutor y sobre todo de motivador. Es un guía en ese proceso de enseñanza. La responsabilidad precisamente de él es guiar al estudiante. ¿Qué es lo que debe facilitar, digamos, un buen docente desde el punto de vista constructivista? Darle a sus estudiantes la posibilidad de determinados materiales, de manera que ellos lo puedan estudiar, hacer uso de ellos, para ir razonando, ir criticando, ir asimilando ese nuevo conocimiento, pero de manera individual o, digamos, en los momentos en que nosotros como docentes acudimos a los trabajos en equipo, los trabajos colaborativos. Pero aquí el papel fundamental y digamos, el principal hacedor en este punto es el estudiante. Si ellos no son capaces de desarrollar su forma de aprender, porque aquí hay una frase muy importante dentro del constructivismo que es aprender a aprender. Eso es básicamente, si nosotros quisiéramos definir en 3 palabras, el constructivismo es aprender a aprender. Porque realmente cuando usted está en medio de un proceso de formación por este modelo o bajo esta corriente, usted tiene que desarrollar sus habilidades, desarrollar las actividades que le permitan aprender lo que se le está planteando. Entonces, esto es una de las características fundamentales y por eso en el modelo constructivista el estudiante es el centro. Ojo que estamos refiriéndonos, y aquí hago referencia un poco a lo que planteaba Espíritu. Yo creo que, no sé si hay algunos externos en este diplomado, pero muchos son docentes actualmente de la institución. Y recuérdense que hasta este momento yo quiero introducir digamos, esa espinita de lo que vamos a ver posteriormente, que es el conectivismo. Hoy esto es precisamente lo que nosotros nos están planteando que debemos hacer en nuestro modelo pedagógico. El docente es el guía, es el orientador. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una búsqueda cualquiera actualmente en Internet. Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda ahora en Internet, yo les puedo, por ejemplo, vamos a buscar una frase, una palabra, conectivismo. Aparecen 223.000 resultados. Y esta es una palabra, digamos, que no es tan corriente. ¿Bien? No es tan corriente. Aparecen 223.000 resultados.
Si a un estudiante le mandamos, como digamos, yo le pedí a los de esta presentación que les estoy haciendo, si a un estudiante usted le pide, no, háblame de conectivismo, lo primero que va a hacer es esto que acabamos de hacer. Y entonces, ese estudiante que no sabe del tema, se encuentra que tiene 223.000 resultados, pero uno de ellos, el primero que casi siempre sale, es de Wikipedia. Y tal vez muchos de nosotros en las clases hemos dicho, por favor, no utilicen Wikipedia, lo cual pudiera hasta ser un error. ¿Bien? Pero entonces él dice, bueno, el profesor me dijo que no usara Wikipedia. Aquí estoy encontrando esto que dice enseñar en la era digital. Y me habla de conectivismo. Y no se da cuenta tal vez que esta página, en este momento, es una página comercial, está hablando de un capítulo de algo que es enseñar en la era digital. Entonces, el tema y lo más importante del papel que nosotros desempeñamos, y nos lo dice el constructivismo, es precisamente poder guiar a ese estudiante para que él sea capaz, entre toda esa cantidad de respuestas que está recibiendo, o entre toda esa cantidad de respuestas a su pregunta, en este caso saber cuál es la que mejor se adapta o cuál es la correcta. ¿Okay? Eso realmente es importante. El uso de las tecnologías, por supuesto, en el constructivismo ha sido sumamente importante desde el punto de vista no solo curricular, sino también desde el punto de vista de las didácticas, de los propios procesos evaluativos, como lo que estaba preguntando Espíritu, porque realmente hay que cambiar esa forma para propiciar que el estudiante haga la construcción de su conocimiento, digamos, de una manera autónoma. Hay que darle precisamente las herramientas para que él sea capaz de lograr eso. Y por supuesto que aquí ya vienen, digamos, herramientas como las famosas wiki, los blogs, incluso hoy en día las redes, pero no las redes como tal vez la vemos nosotros, como una red de profesionales, no, las redes sociales. Es decir, hoy en día el estudiante, la mayor parte de su tiempo, el estudiante joven, fundamentalmente también, tiene un arraigo que no es posible quitárselo, y quitárselo sería un error, en el uso de las redes sociales. Es más, nosotros ahora mismo, con este nuevo proceso que hemos enfrentado a raíz de la pandemia, hemos tenido que caer, muchos por obligación, en este tema de las redes sociales. Voy a poner un ejemplo mío particular. Tal vez en alguno de ustedes sea igual o tal vez sea solamente mío. Yo manejaba WhatsApp. No era mi favorito, pero bueno, lo manejaba normalmente para tener contacto con las amistades y compartir alguna información con los que no están cerca y demás. Pero realmente nunca fui partidario de estar en grupos de WhatsApp. Porque en los grupos de WhatsApp, como en todo grupo, como en toda estructura donde involucra más de una persona, queda pues como complicado, digamos, esa autonomía o lo que tú dices al momento que estás compartiendo algo con una persona. Bueno, Sixto se tuvo que ir. Listo. Gracias, Sixto, por tu participación. Decía, yo no era muy partidario de los grupos de WhatsApp. Sin embargo, ¿qué ha pasado ahora con la pandemia? Prácticamente una herramienta obligada para todos nosotros. Ahora mismo todos ustedes, y yo incluido, estoy en este grupo de WhatsApp. Pero tengo un grupo de WhatsApp por cada una de mis asignaturas. En este momento son 7 asignaturas, más este diplomado son 8. Pero además, acá en la propiedad horizontal donde yo estoy viviendo, hay un grupo de WhatsApp que, digamos, es comunitario. A ese sí no lo aguanté. Ese sí me salía a los 3 días, porque estaba un minuto sin mirarlo y tenía 250 mensajes. Imagínense ustedes una propiedad horizontal de esta que tiene 240 apartamentos. Es prácticamente una locura. Si así sea, cada uno de ellos hace un solo aporte en ese grupo al día. Y hay muchos que hace mucho más de una, se lo juro. Tenemos entonces los grupos de WhatsApp que utilizamos profesionalmente. Tenemos los grupos de WhatsApp yo tengo un grupo de WhatsApp con mis hijos, así, o sea, cosas familiares, pero
digamos, a las distintas redes que uno va afiliándose, que uno le toca escoger, o en las propias facultades. Hay un grupo de WhatsApp de la Facultad de Ingenierías. Ojo, ahí está la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Industrial y Ingeniería de Sistemas. No sé si tengo a alguien aquí que pertenezca, no he detallado bien todos los nombres, pero hay un grupo de WhatsApp también para el programa de Ingeniería de Sistemas, y el de Ingeniería Industrial tiene su propio grupo, pero todos comparten en un grupo, digamos, que es para todo el mundo, ¿dónde? Ustedes se podrán dar cuenta que se comparte cualquier cosa. Entonces, hoy en día, ese tema de las redes, ese tema de que el estudiante no le podemos prohibir bajo ningún concepto que utilice estos medios de comunicación, ese intercambio, lo único que tenemos que nosotros es tratar de ponerlo a trabajar en beneficio nuestro. Como realmente yo pienso que poco a poco todos lo estamos logrando. Bueno, desde el punto de vista del constructivismo es importante, digamos, este trabajo en la parte virtual, en los entornos virtuales, que muchos hacen, se soportan en el constructivismo, debe ser creativo, pero sobre todo que sea capaz de atraer a ese estudiante. Es decir, que no lo deje, digamos, a su propio albedrío y que realmente vea, digamos, este curso que nosotros estamos pasando. No, pero ahí lo único que hace el profesor es colgar materiales viejos o sencillamente poner las evaluaciones. No, realmente tenemos que lograr que él se vincule a esto y que realmente participar en esto sea realmente una comunicación efectiva. Bueno, este es el constructivismo a grandes rasgos. Por supuesto, esto es tan profundo como uno lo quiera ver. Entonces, nuestro modelo pedagógico en la Corporación Universitaria Americana está basado en esa corriente pedagógica. Yo les voy a mostrar ahora, porque además ya nos va quedando poco tiempo, les voy a mostrar la teoría conectivista. Este material insisto, todos estos materiales ustedes los tienen ahí, lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran. Este material, bueno, aquí hay, incluso estos son profesores o estaban trabajando para ingresar a la corporación. Digamos que parte de una serie de principios, una serie de teorías, y dentro de esas tenemos lo que es la teoría del caos, la utilización de redes, la teoría de la complejidad y la autoorganización. ¿Cuándo surge? Digamos que es un complemento de todas las corrientes que nosotros hemos mencionado hasta este momento. Por eso, a diferencia de las anteriores, el punto de partida en este conectivismo es la propia persona, en este caso el estudiante. ¿Cuándo surge? Fíjense que uno de sus autores, el más conocido, es Siemens, en el año 2004, y da a conocer su primer trabajo, digamos, a principio ya en el siglo XXI. Por eso es que esta corriente pedagógica, incluso en un material que yo les aporto de un congreso que participé para la próxima clase, en este caso es cómo nosotros hacemos uso de la tecnología y de las redes y somos solamente un nodo de esas redes de conocimiento. Entre los principios que se plantean para esta corriente, dice precisamente que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones y el hecho de conectar nodos o fuentes de información especializados, que incluso en algunos momentos, y ustedes lo saben, cuando se conectan a internet, pueden residir en dispositivos que no son humanos. ¿Cuántas veces? Y a eso se ha hecho casi una moda hoy en día en muchas páginas web. Usted ingresa a los famosos chats y ya no hay una persona del lado allá respondiendo en el chat, sino que el chat lo han vinculado con la famosa pregunta frecuente y sencillamente es un chat automatizado. Es decir, que la fuente de información muchas veces que usted está buscando o con la que está interactuando no es un ser humano. Digamos que mantener esas conexiones es indispensable desde el punto de vista del aprendizaje, cómo precisamente establecer las conexiones entre distintas ideas, conceptos, una habilidad que tiene que desarrollar la persona. Y para mí una de las más importantes, digamos que son las dos siguientes, que es la actualización, tiene que ser
el objetivo o la intencionalidad en cualquier actividad que usted plantea. Es decir, mantener el nivel de actualización, lo que decía el profesor Sisto hace un rato, lo que obligatoriamente tiene que hacer un médico, pero obligatoriamente también lo tiene que hacer un ingeniero, pero obligatoriamente lo tiene que hacer un abogado. O sea, eso es hoy una realidad. Y yo quiero, aquí hay muchos abogados, pero quiero preguntarle, no sé si todavía, bueno, uno de los abogados cualquiera que me levante la mano o abra sencillamente su micrófono y nos diga qué fuentes de información o qué, de qué manera, digamos, nosotros podemos hoy aprender o mantener nuestro nivel de actualización. Va a ser el tema central de la clase de mañana, pero yo quisiera que alguien me dijera, un abogado que pareciera que no tiene por qué estar tan al día, pareciera que no tiene que tener tanto nivel de actualización. ¿Qué abogado tenemos aquí aparte del doctor Archila? A mí me suena, Fabián, ¿no es abogado? Buenas, profe. Buenas, Sonia Rangel. Adelante. Bueno, una de las maneras, sin de pronto acceder a una especialización como tal, podría ser a través de la jurisprudencia, los constantes cambios jurisprudenciales, estar muy atento a todas esas situaciones, ¿verdad? Y si, por ejemplo, estamos en el área comercial, constantemente estar viendo el portafolio y demás. Las revistas jurídicas, cuentas indexadas. La actualización es importante. Y la actualización hoy en día de un abogado, ¿cómo se hace? O cómo se hacía hace 5 años, 10 años, y cómo se hace hoy. Pudiera... A ver, doctor Chip. Lo que pasa es que nosotros los abogados o el derecho más bien tiene unas fuentes que son las fuentes tradicionales, que siempre es la jurisprudencia, la doctrina, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pero en lo que tiene que ver con la actualización, nosotros nos basamos mucho en la jurisprudencia y la doctrina, y estos dos factores están hoy en día totalmente sistematizados, están conectados en la red, lo que significa que nosotros en cuestión de segundos podemos consultar a través de las diferentes bases de datos las actualizaciones en estos dos conceptos. Entonces ya está conectado el derecho con la nueva tecnología, y nosotros pues obviamente que acudimos de forma inmediata también a través de los sistemas para la actualización nuestra. Por ejemplo, doctora Chila, ¿usted cree que usted pudiera estar al día hoy sencillamente de otra forma que no fuera a través de los recursos que usted menciona de Internet? Bueno, pues anteriormente, hasta antes de que existiera el Internet, uno tenía las bases bibliográficas como tal para efecto de la actualización del derecho a través de la doctrina y a través de también de la jurisprudencia, porque eso se ha mantenido. Lo que pasa es que ahora se ha tecnificado a través de la Internet. Y en el caso, por ejemplo, de las distintas resoluciones que da la Corte y distintos cambios que hay, que son muy rápidos en ocasiones, de decreto, de leyes, cambios, ¿es fácil estar al día de eso si no estuviera sistematizado, si no estuviera en Bueno, sí, cuando hablamos de los pronunciamientos de las Cortes, estamos hablando de la jurisprudencia precisamente, y si estuviésemos hablando de un sistema normativo, las leyes, los decretos, las ordenanzas o los acuerdos, tendría que estar uno muy pendiente en los diarios oficiales para saber qué se ha venido publicando. Y bueno, hemos visto que las comunicaciones también son un factor importante para el conocimiento de esta misma evolución del derecho. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que plantea Siemens y el conectivismo? Es decir, hoy estamos en red, totalmente en red. No podemos estar apartados, somos un nodo de una gigantesca red. Totalmente, ese conectivismo, pues obviamente desde mi perspectiva, y lo digo con la ignorancia del caso, tiene que ir totalmente complementario con los demás modelos, porque necesariamente tenemos que ir al margen de lo que es la ciencia, la tecnología y las comunicaciones. Perfectamente, doctor. Muchas gracias. Entonces, fíjense que esto es uno de los principios
que precisamente era lo que le consultaba a ustedes sobre la actualización del conocimiento. En el caso de la toma de decisiones, digamos que era lo que les preguntaba un poco ahorita con relación a cuántos resultados obtengo cuando hago una búsqueda en Internet. Precisamente ese es un acto que nosotros le tenemos que guiar a los estudiantes, porque eso que yo hice y que les demostré con una búsqueda sencilla de una palabra, eso es el pan nuestro de cada día de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos guiarlos y cómo podemos lograr que ese estudiante realmente, de esa cantidad de información ingente que se le presenta, él pueda escoger la que realmente necesita? El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. Yo creo que esa fotico de todos ahí como conectados en red, todos ahí, es la representación precisamente de lo que plantea el conectivismo. Es decir, somos nodos. Cada uno de esas personitas que están ahí son un nodo en una gigantesca red que abarca toda la humanidad, lo que es el concepto precisamente de la WWW o la World Wide Web. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se usan nuevas herramientas. El área de educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y a las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en la era digital. Y fíjense que esto lo dijo Siemens en 2004. Y si eso no hubiera evolucionado, si, como decíamos el primer día, nosotros hoy no estaríamos acá. ¿Por qué? Porque el impacto que ha tenido la pandemia ha sido tan grande en toda la humanidad que nosotros, como parte de esos procesos educativos, nosotros no hubiéramos podido continuar con la educación, se hubiera paralizado, al menos esa parte del mundo, la parte de la enseñanza. Fíjense lo que ha pasado en Europa, cuando han retornado, en algunos países han hecho, digamos, nuevamente la apertura en las aulas, a veces en niños, a veces en universidades. Pues a veces han tenido que cerrarlas casi a la primera semana o a la segunda semana. Es que todavía, y eso es una cosa que es importante, cuando nosotros comenzamos la pandemia, nosotros no manejábamos la mayoría de estas herramientas. Yo lo pregunté el primer día, ¿quién antes del mes de marzo era experto trabajando en Meet, o era experto trabajando en Teams, perdón, o era experto trabajando en Zoom? Cuando la mayoría de las veces lo más que habíamos hecho era en algún momento tener una videoconferencia a través de Skype, que digamos era lo más socorrido antes de esta pandemia. Es decir, que esto precisamente, y esa es parte de lo que plantea Siemens en el año 2004, es la forma en que hay que buscar precisamente el cambio que necesita o que necesitaba la educación. Bueno, este señor Jocelyn Brown habla cómo el Internet equilibra los pequeños esfuerzos de muchos con los grandes esfuerzos de pocos. Esta es una frase, parece un trabalenguas, pero analícenla para que ustedes vean. La premisa central es que las conexiones con nodos inusuales soportan e intensifican las actividades existentes que requieren gran esfuerzo. Es decir, cómo nosotros precisamente hacemos nuestro proceso de búsqueda de información y de información precisa, real y la que realmente es válida, que no sea, digamos, un fake news, que no sea una noticia falsa, como de manera prácticamente diaria se genera en grandes cantidades. Este es el otro creador de la doctrina de la corriente conectivista, Stephen Dons. Yo incluso tuve conocimiento de esta persona por videos en YouTube donde el señor es, como mismo ustedes lo ven ahí, todo desgreñado, me recuerdo el primer video que vi de una conferencia supuestamente de este señor en YouTube, era, él salía en una moto por un terreno así de campo, por una carretera que no era, o sea, carretera de tierra, y de pronto llegó a una loma, una montaña, y se bajó de la moto, mostró el paisaje y ahí empezó a hablar. O sea, el tipo es una gente que no está de ese tipo de cánones rígidos ni nada por el estilo. Entonces, él definió en su momento, y insisto, él
y Siemens son los dos exponentes fundamentales del conectivismo. Aquí hay un error, perdón, el conectivismo, como la tesis en la que el conocimiento se expande a través de las conexiones y que el aprendizaje consiste en la habilidad de construir ese conocimiento por uno mismo. El conocimiento no está compuesto por oraciones, sino por conexiones e interacciones. Fíjense cómo aquí no vamos a encontrar, digamos, didácticas totalmente diferentes. Aquí no vamos a encontrar cosas revolucionarias, sino aquí lo que vamos a encontrar es una consolidación de lo que se ha ido planteando en las demás teorías. E incluso de la forma en que Siemens y Stephen lo plantean, realmente es casi como la automatización, por así decirlo, de aquello que empezó en el constructivismo, que es una teoría de los años 60, 69, 70, y que de ahí para acá ha llovido mucho. Es decir, en estos 40, 50 años que ha pasado desde que se habló de constructivismo, ha pasado mucho en el mundo, sobre todo en la parte tecnológica. Entonces, precisamente lo que ellos están planteando es cuál debe ser entonces esa nueva relación docente-estudiante. Fíjense que nuevamente se plantea es tomar el estudiante como el centro de aprendizaje, que crea conocimiento a partir de las nuevas necesidades y todo gira en torno a la tecnología. ¿Cómo evolucionan los métodos formales, digamos? Ahí, bueno, Mobarek decía en el año 2011 que estamos en una nueva era social y laboral también, donde la industria necesita lo que ellos llaman nómadas del conocimiento. Es decir, que nosotros siempre estemos conectados, por eso la expresión de nómadas, pero que podamos migrar de una parte a otra en dependencia de los nuevos conocimientos que tengamos por necesidad que adquirir. El aprendizaje se evidencia de una perspectiva más diacrónica que sincrónica. Lo que da paso a hacer es en constante formación, que es lo que se conoce por esta frase, que espero que todos los hayan oído, del long life learning, que precisamente, ¿qué es lo que quiere decir, mis estimados colegas? ¿Me ayudan? Long life learning, o en español, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Aprendizaje de por vida, también dice. De por vida. Es decir, nosotros estamos aprendiendo permanentemente. Es más, yo a veces coloquialmente o jocosamente cuando estoy con estudiantes, bueno, aquí no, yo no me siento aquí con estudiantes, ¿para qué les voy a decir? Hay muchos de ustedes que me duplican en conocimiento en la mayoría de las cosas, pero cuando estoy con, digamos, estudiantes de pregrado, algunos diplomados sin la experiencia de este colectivo, yo les digo, nosotros aprendemos hasta el día que nos morimos, porque ese día aprendimos a morir. Hasta ese momento no sabíamos lo que era. Entonces, ese de aprendizaje a lo largo de toda la vida, hoy en día se ha convertido en una realidad. Y fíjense cómo aquí hay profesores, como el profesor Sisto, que lamentablemente se tuvo que ir, como el propio profesor Mirkal, estoy seguro que muchos más, han tenido que evolucionar, y han tenido que evolucionar en un ambiente que no fue donde nacieron, que no fue donde nos formamos, como decía Spirko también al inicio. Nosotros nos formamos en otra época. Nosotros somos inmigrantes digitales. Y los estudiantes que tenemos hoy, los millennials y los centennials que tenemos hoy en las clases, en esos primeros semestres, nacieron con un celular en la mano. Nacieron con un computador donde sencillamente, bueno, ya estos de nosotros clásicos se han ido quedando obsoletos, pero desde los celulares, desde las tablets, desde las pantallas táctiles, ese niño hace cualquier cosa. Cuando a nosotros nos cuesta muchas veces meternos en ese mundo. Y yo les hacía el comentario el primer día, los estudiantes nuestros, acá en la universidad, en muchos casos dominan más la herramienta de Teams que algunos de sus profesores. Entonces, eso es algo de lo cual siempre tenemos que estar pendientes. Y fíjense que el segundo, digamos, punto significativo acá, dice, el conocimiento y la cognición se distribuyen a través de redes de personas y la tecnología. Y el aprendizaje, esto es muy interesante, es el proceso de conectar, crecer y navegar en estas redes. Eso lo plantearon Siemens y otro señor Tittenberg en el año 2009. Esto realmente resume este trabajo en el cual nosotros, y este ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, nosotros como personas,
y en el cual se desenvuelven nuestros estudiantes. Entonces, lo que plantea en definitiva el conectivismo es un proceso de aprendizaje continuo, sin principio ni fin. El conocimiento se distribuye, bueno, ya esta es la misma frase que veíamos anteriormente. Y es por eso que a esta teoría se le llama una teoría del aprendizaje para la era digital. Entonces, bueno, ustedes tienen este material, ya estamos ya casi llegando al término, igual. ¿Qué es lo que, digamos, nosotros podemos concluir un poco con esta presentación? Yo creo que, espero que a todos les haya gustado, les haya servido. Incluso por eso quise hacerla no a través de materiales creados, ni desarrollados, ni buscados, sino por materiales que desarrollaron otros estudiantes como ustedes de este diplomado. Pero fíjense que lo hicimos en esa perspectiva medio que histórica, medio que cronológica, precisamente para llegar a esta última, a esta teoría conectivista. Si nosotros aplicamos a principios constructivistas, como lo hacemos evidentemente en nuestro modelo pedagógico, de ahí dar el paso a el siguiente pasito, que es plantear cómo ese constructivismo lo aplicamos en la era, en este siglo XXI, es prácticamente decir, cómo pasamos del constructivismo al conectivismo. Entonces, bueno, muchachos, preguntas, dudas, discúlpenme, estoy ya casi a ras del tiempo, pero puedo responder cualquier pregunta sin ningún tipo de inconveniente. ¿Alguna sugerencia? Algo que entiendan, ya este es nuestro tercer encuentro, casi estamos a la mitad. ¿Alguna sugerencia, algo que ustedes crean que debamos cambiar? No sé, díganlo. Y para mí esto también es un proceso de aprendizaje con ustedes. Fabián, Salas del Vecchio. Del Vecchio no es un apellido muy común, Fabián, ¿cierto? Sí, el del Vecchio es de Italia. El del Vecchio es de Italia, y yo tuve un estudiante que se llamaba en la San Martín Starkin del Vecchio, que estudiaba ingeniería de sistemas. Todavía lo tengo entre mis amigos de Facebook. Entonces, Martin. Bueno, Starkin del Vecchio. No creo que haya muchos del Vecchio aquí en Colombia. Así que tal vez tienen algún tipo de parentesco ustedes. Sí. Fabián, tus impresiones hasta este momento, sugerencias, PQR, lo que ustedes quieran. Bueno, profe, para mí ha sido, pues, me ha llenado mucho, pues, no lo puedo negar, en el tema de los conceptos y en el tema de enriquecer un poco más el léxico que hay que manejar ya como docente. Como sugerencia, pues sí le digo que coloque un poco de ejemplos más palpables, ya que la mayoría de la sesión la he visto un poco como teórica. Entonces sí me gustaría que tuviéramos como un poco de ambiente como de bueno, ahí sí te tengo la respuesta. Bueno, gracias por la sugerencia y por la primera parte. Este diplomado precisamente está orientado a aquellas personas con, digamos, bajo nivel de conocimiento desde el punto de vista pedagógico, pero que son docentes o que aspiran a ser docentes y que necesitan, digamos, unas bases conceptuales. En la segunda parte, digamos que a partir de mañana, muy posiblemente, el diplomado se orienta más hacia la parte práctica y hacia la utilización de herramientas o recursos, más bien, que tenemos disponibles a nivel de internet y a nivel de repositorios a nivel mundial, digamos, para mejorar nuestro papel como docente. Entonces, bueno, entiendo que realmente todo ha sido, digamos, bastante teórico hasta este momento. He tratado precisamente por eso de interactuar con ustedes y ponerlos a debatir en algunos casos, porque esa era la intención, o es la intencionalidad del diplomado. O sea, dar unas bases, digamos, pedagógicas para aquellos que no la tenían o no la tienen, y después sí meternos ya un poquito más en temas de orden más práctico. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, muchachos, voy a mostrarles nuevamente, creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Voy a mostrar un momentico por si alguno se incorporó para registrar en este caso la asistencia. Voy a mostrarles nuevamente
La lista, la última columna con las últimas crucecitas son los compañeros de mí. Lo voy a presentar a pantalla completa para que se vea mejor. Aquí yo tengo a doctora Chira, tengo a Sixto, que ya se retiró, pero que estaba con nosotros. Miguel Fernando, Ferrucho, bueno, que se justificó antes de ingresar, la doctora Josefina Gamboa, Jorge Gómez, Milton Gómez, Lorena. Bueno, tengo 2 veces a Lorena. Bueno, igual ahora lo elimino. Tenemos a Alejandro Majarres, a Erika Muñoz, Fabián Salas, a Fabián, yo creo que te tengo también 2 veces, una como Salas y otra, ¿será? A ver. No, está bien. Fabián Spirko y Jason Villamizar. ¿Hay alguien que no lo haya contabilizado? Profe, disculpe, yo creo que ahí en Manjarres, Alejandro, creo que está equivocado, porque no sé si haya un Manjarres Alejandro. Yo soy Manjarres Orlando. Orlando. Sí. Bueno, no sé si esto lo habré tomado otra cosa o a lo mejor me confundí. Entonces, ¿existe algún Manjarres Alejandro? Si no, entonces lo cambiamos inmediatamente. Entonces, bueno, todavía puedo aprovechar la O. Orlando. Ok. ¿Algún compañero que yo no haya tenido en cuenta? No escucho. Jason, ya te tengo, Jason. Bueno, en este momento, si nadie tiene ninguna, estos serían los compañeros de la asistencia de hoy. Entonces, bueno, voy a guardarlo. De todas formas, ustedes saben que esto es un problema más bien formal. Sabemos por las condiciones que se está desarrollando y por la que muchos de ustedes participan en el diplomado, pero que muchas veces les coincide con clases y otras actividades, entonces estamos conscientes puramente de eso. ¿Ok? Por favor, sí quiero reiterar el primer foro que tenemos que es la primera actividad, que recuérdense que cuando comenzamos solamente habían participado 2 compañeros. Aspiro a que ya digamos el fin de semana, sábado, domingo, pues ya el resto de los compañeros pues hayan hecho sus aportes. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la presencia, por la atención y nos vemos el día de mañana a las 6:30 nuevamente. Muchas gracias. Que muy amable. Feliz noche para todos, muy amables. Gracias. 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 Mañana. Que descansen. Chao. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Un placer. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Que estén muy bien.